Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que hoy presentamos es la SP 467 de noviembre 8 del 2023. El radicado es el 58335 y el magistrado ponente es el doctor Jorge Hernán Díaz Soto. Esta sentencia trata sobre el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. De acuerdo a que esta sentencia es extensa porque incluye disertaciones sobre, primero, destrucción del elemento material probatorio como un bien jurídico impersonal y como un delito complejo. Segundo, sobre impedimentos y recusaciones y que hay una taxatividad porque no todo conocimiento previo genera ese impedimento o recusación. También habla sobre la preclusión. Y como cuarto punto, sobre la nulidad reformatio impeius. Además, trata sobre la unidad de acción o delito unitario. Por lo que, de acuerdo a su extensión, dado el número o cúmulo de disertaciones que contraen, se hizo necesario dividir la sentencia en dos partes. Recordamos entonces que en la pasada parte se presentaron lo que se trataba el asunto, se expusieron los hechos, los antecedentes procesales, las demandas que presentaron los dos defensores, las réplicas y las consideraciones que hizo la Corte frente a la demanda del defensor del procesado, en la cual, en cuanto a esta demanda, recordemos que la Corte desestimó el cargo. Entonces, continuando con la demanda presentada por la defensora de la procesada, respecto del primer cargo como principal, ella lo planteó por nulidad por defectos de motivación del fallo impugnado. Entonces, como la demandante en síntesis propugna por la declaratoria de invalidez en virtud de que el tribunal no respondió a los argumentos planteados por la defensora de la procesada para sustentar el recurso de apelación que interpuso contra el fallo de primera instancia, en defecto de lo cual para la Corte ella acudió a argumentos meramente genéricos. Para la Corte lo pertinente es identificar los puntos propuestos en la alzada para luego confrontarlos con el del ACUEN y así determinar si a ella le existe razón, en la medida también en que los mismos tocarán puntos relevantes frente a la decisión adoptada. En ese orden, consultado el escrito a través del cual se sustentó la alzada promovida por la defensa de la procesada, en este caso por una defensora pública diferente a la que presenta sus intereses en esta sede. Se logra entonces advertir que en la sustentación del recurso se limitó escuetamente a formular los siguientes tópicos en procura de la revocatoria de la decisión impugnada. Primero, el despacho no valoró las pruebas debatidas en el juicio oral. Dejó de apreciar la inconsistencia de las declaraciones dadas por la viuda y la hija y de otros dos testigos de forma diferente, por fuera del rigor conceptual de la sana crítica, que impone al funcionario judicial la carga de verificar y confrontar los diferentes contenidos materiales, atendiendo a específicos criterios objetivos, en orden a establecer la realidad de lo acontecido. Segundo, no se tuvo en cuenta que los funcionarios de policía judicial no obtuvieron ningún resultado que beneficiara a propios o terceros. Tercero, la prueba médica no es creíble ni ajustada a la realidad. Se utilizan pruebas superfluas, carentes de un verdadero juicio de apreciación y estudio para descubrir la verdad. Cuarto, se presenta nulidad en el evento en el que el juez conoció de la solicitud de preclusión solicitada por la defensa. Que fuera negada le impedía conocer del proceso, ya que logró establecer una valoración probatoria y realizó un prejuzgamiento, lo cual quebrantó la garantía judicial de los procesados. Para la Corte, tras verificar el fallo objeto del recurso extraordinario, se descarta la incursión en el hierro que se le indilga, pues el tribunal ofreció respuesta a todos los puntos anteriores, al menos los que resultaban pertinentes al caso, no obstante la vaguedad de su formulación.
Así, en relación con que no se ocupó de las inconsistencias de lo expuesto por la hija y la viuda y otros 2 testigos, a pesar de que la parte apelante no refirió a cuáles en concretos refería, precisó frente a los 2 últimos testigos en mención la imposibilidad de someterlos a valoración cuando quiera que no fueron traídos al juicio, dado que la defensa renunció a su práctica al no poder ubicarlos, haciéndole ver el tribunal que la defensa no puede basar su alegato en evidencias que no fueron incorporadas al juicio y que no pudieron ser controvertidas por los demás sujetos procesales, pues no obra en el juicio prueba alguna de que estos testigos, ya sea de manera oral o de manera escrita, es decir, que hayan acudido al juicio o que hayan incorporado su declaración como prueba de referencia. En cuanto a la apreciación de los testimonios de viuda y la hija, respectivamente, no deja de ser abstracto el argumento si se tiene en cuenta que se trata de 2 de las principales testigos de incriminación en contra de los procesados, junto con la fiscal, por lo que el tribunal fue bastante amplio en su valoración. Incluso esa corporación abordó el tópico relacionado con las supuestas inconsistencias en que habrían incurrido a partir de lo que el apelante esbozó de manera tangencial y entremezclada en el punto 6 del recuento de los hechos de su escrito, la hora de salida del occiso, sobre lo cual el sentenciador de segunda instancia indicó que el asunto que concita la atención no concierne a resolver la hora de ocurrencia del homicidio, sino la verificación de la conducta punible por razón de haberse ocultado una declaración y alterado en otra la hora señalada inicialmente por la entrevistada, y así generar coincidencias entre los testigos, para de esta manera hacer recaer la investigación sobre la responsabilidad de la muerte de una persona en otra, específicamente en la de la aquí víctima. Más aún cuando así lo precisó, lo que se advierte es concordancia total entre las testigos sobre las circunstancias que soportan la imputación en contra de los procesados y con lo narrado por la fiscal. Al respecto, la Corte aclara que no es cierto el planteamiento de la censora de que la inconsistencia puesta de manifiesto en la sustentación de la apelación se centró en que las testigos no señalaron a la procesada de conducta alguna, punto que solo se viene a esgrimir en el siguiente cargo de la demanda de casación. En la apelación, por otro lado, la defensora de la procesada también adujo no haberse tenido en cuenta que los funcionarios de policía judicial no obtuvieron ningún resultado que beneficiara a propios o terceros, argumento del que igualmente se ocupó el tribunal. Obsérvese. Se abren comillas. De otra parte, los 2 alzadistas coinciden en que la conducta realizada por los agentes en nada los benefició o afectó ni a ellos ni a terceros. Sobre esta alegación, la sala recuerda que este tipo penal es de conducta instantánea y el objeto de su tipificación es la protección de la prueba en la investigación y juicio. Tal resguardo se vio vulnerado en la actuación de los procesados al ocultar y alterar las declaraciones referidas, lo que conllevó a dificultar y obstruir el esclarecimiento del homicidio. Además, es evidente que como resultado de sus acciones se dio la captura de una persona que al momento de presentarse los elementos fácticos ya se encontraba por fuera de la escena del crimen, como lo corrobora en la audiencia de preclusión la solicitada por la Fiscalía. Claramente, las maniobras exhibidas por los agentes tendieron a dar con la captura de una persona, tendiendo una convicción manipulada por los agentes acusados con el propósito de dar terminado el caso en el menor tiempo posible, lo que en últimas favoreció por lo menos que habían cumplido con la labor investigativa encomendada. Es obvio entonces que los procesados sí se beneficiaron de la captura del señor Agustín como presunto autor del homicidio, en tanto fueron ellos quienes manipularon y llevaron ante la fiscal la evidencia que claramente jugaba en contra del señor Agustín, dando con esto resultados positivos a la investigación. Se cierran comillas. En el escrito de apelación de igual manera se hizo alusión a la prueba médica, advirtiendo que no resultaba creíble ni ajustada a la realidad. Y en verdad que tras escrutar el contenido de la decisión, no se observa que se hubiese valorado una probanza de tal índole,
pero ello encuentra justificación en que, por una parte, la recurrente no individualizó a cuál prueba médica específicamente se refería, y por otro lado, que en la actuación no se advierte un medio de prueba de esa naturaleza incidente frente a los hechos jurídicamente relevantes. Pero aún si se articula ese planteamiento con el consignado, también de manera enrevesada, en el punto 8 de la relación de los hechos del escrito de apelación, en el que señala que se dejó de valorar el acta de inspección a cadáver, resultaría contradictorio, pues si se acude a ese presupuesto de no haberse valorado el medio de prueba, no tendría cabida arguir que sí se valoró, pero que no se le debe otorgar credibilidad porque no se ajusta a la realidad, pues ello resulta contrario al principio lógico de no contradicción. De cualquier modo, no se encuentra la relación, ni tampoco la explicó la apelante en el escrito de sustentación, entre dicha probanza y las imputaciones concretas que obran en contra de los dos procesados. Como también se destacó por el tribunal en los apartes atrás transcritos referentes a que el tema de prueba en este caso no son concernientes a la hora de muerte del occiso. El último de los temas que se abordaron en el escrito de sustentación de alzada tiene que ver con la presentación de nulidad basada en que el juez de conocimiento ha debido declararse impedido por haber conocido y negado previamente la solicitud de preclusión. Pero ese es un tema del cual se ocupó ampliamente el tribunal antes de adentrarse en la valoración probatoria. Señaló allí dicho sentenciador que, con fundamento en la línea jurisprudencial trazada por la Corte, esa situación no genera automáticamente la causal de inhabilidad de que trata el artículo 335 del Estatuto Procesal. Y en este asunto, la preclusión se cimentó por la defensa en las mismas pruebas de la Fiscalía, en elementos materiales probatorios que no tienen el carácter probatorio, pues aún no han sido aportados legalmente en el juicio oral, y en que ya se había precluido la oportunidad para reclamar la nulidad, pues ha debido promoverse para el caso en concreto tan pronto el juez dio trámite a la audiencia preparatoria el 13 de diciembre del 2018, por lo que no se satisfizo el requisito de residualidad que gobierna el régimen de las nulidades. Y conforme a lo expuesto, queda suficientemente establecido que no le asiste razón a la casacionista en su prédica orientada a que se vulneró el debido proceso y consecuentemente el derecho a la defensa, porque el tribunal no se pronunció sobre los temas ventilados en la sustentación del recurso de apelación, propuesta que se caracteriza por ser eminentemente enunciativa, como se dejó de ver con antelación. Del mismo talante resultan sus afirmaciones acerca de que se incurrió en defectos de motivación porque se basó en afirmaciones genéricas que resultaban insuficientes para sustentarlo, cuando objetivamente se advierte lo contrario. Esto es, que se ofrecen los argumentos necesarios en punto de la configuración del delito y la apreciación probatoria para sustentar el juicio de reproche en contra de la procesada. A lo cual, como bien lo indicó el delegado ante esta corporación, se integran por constituir una unidad jurídica inescindible los razonamientos consignados en el fallo de primera instancia. Y por lo expuesto para la Corte, la censura no prospera. Ya pasando frente al segundo cargo de la demanda, que era subsidiario, presentado a nombre de la procesada por violación indirecta de la ley sustancial, para la Corte es cierto, como lo pone de presente el señor Procurador Delegado ante la Corte, que en realidad la censura contenida en este cargo sustentado en la causal de violación indirecta de la ley sustancial por supuestas suposiciones de la prueba testimonial vertida en el juicio por la madre y la hija del occiso no se acompasa con los lineamientos del invocado error de hecho por falso juicio de existencia. En efecto, resulta innegable, y así lo reconoce la casacionista, que las pruebas en mención sí fueron apreciadas tanto por el juzgador de primera instancia como el de segunda, con lo cual se descarga su suposición o invención como variante del alegado error de hecho por falso juicio de existencia. Empero, del contenido del reparo se logra extraer, aunque ciertamente no con la anhelada claridad, que a lo que se refiere la libelista es a la agregación de su contenido objetivo,
siendo una de las alternativas admisibles del denominado error de hecho por falso juicio de identidad por adición de su expresión objetiva. Concretamente en lo relacionado con que la viuda nunca señaló a la procesada como la persona que le recibió su entrevista en las instalaciones de la estación de policía del municipio del Socorro, y que la hija tampoco la refirió como la persona que al cabo de unos días después de la muerte de su padre se dirigió a la residencia para solicitarle el cambio de su versión inicial, a lo atinente a la hora en que el occiso habría salido de su vivienda acompañado de otra persona. Sobre estos aspectos en la sentencia impugnada se plasmaron las siguientes afirmaciones. Se abren comillas. Señala esta corporación que con el testimonio de la viuda durante el juicio se nota la existencia de su declaración anterior rendida a Erika Torres, la cual no fue incorporada al proceso por los investigadores. En efecto, además de las pruebas testimoniales de la madre y la hija del occiso, quienes coinciden en señalar a los aquí procesados como las personas que recibieron sus iniciales entrevistas, tan es así que los mismos procesados admitieron la presencia de estas en la estación de policía el día siguiente de la ocurrencia de los hechos. Se cierran comillas. De acuerdo a estas expresiones transcritas en la sentencia del tribunal, ciertamente se advierte que le asiste razón a la demandante, pues a lo largo de su declaración en juicio rendido el 4 de marzo del 2019, la madre o viuda nunca señaló a la procesada ni al procesado como las personas que al día siguiente del deceso de su cónyuge, esto es el 31 de agosto del 2008, le recibieron su entrevista en las instalaciones de policía del municipio del Socorro. La testigo, por el contrario, siempre manifestó no recordar quién le recibió su versión aquel día. En el testimonio la fiscalía le pregunta a la señora, ¿usted recuerda el día en que fue a rendir esa declaración? A lo que ella responde, pues doctor, yo me acuerdo que me tomaron esa declaración, pero no recuerdo las personas. Eso ya no tengo, ya en esta altura no tengo sentido para recordarlo. No obstante, tras identificar a los aquí procesados como los investigadores que asumieron las pesquisas por el homicidio de su esposo, siendo las personas que se encontraban en el recinto de la audiencia, el representante del ente acusador le formuló el siguiente interrogante. Fiscal, señora, ¿las personas o la persona que le tomaron su declaración se encuentran en esta sala? Como la testigo al parecer no comprendió la anterior pregunta y por ello respondió algo distinto, el director de la audiencia la conminó a que lo hiciera. El juez, señora, la pregunta concreta que le están haciendo es si la persona que le recibió al día siguiente la declaración por el fallecimiento de su esposo está aquí presente. ¿Es uno de ellos? La testigo responde, pues a mí me parece que no fueron ellos, no recuerdo. ¿No recuerda? No recuerdo, no señor. De esta manera, para la corte surge diáfano que la testigo no señaló directamente a la procesada de haber sido quien le recibió la entrevista en cuestión, por no recordarlo para aquel momento, lo cual resulta apenas entendible si, como lo indicó especialmente el acuo, se trataba de una persona de 82 años de edad para esa época, y que la rindió casi 11 años después del hecho por el que se le indicaba. Tampoco resulta verídico, como señala en la segunda afirmación transcrita del tribunal, que las dos testigos hayan sido coincidentes en señalar a la procesada ni al procesado de haber recibido la entrevista a la viuda, porque por una parte, como se acaba de ver, esta testigo manifiesta no recordarlo, y por otra, su hija también apunta lo mismo, como así lo expuso en el interrogatorio redirecto por cuenta de la Fiscalía. Fiscalía, ¿su mamá rindió declaración? Testigo, sí señor, ella rindió declaración. ¿Estuvo usted presente cuando ella rindió declaración? Sí señor. ¿Recuerda usted quién le tomó la declaración a su mamá? ¿Que usted haya visto? No, la verdad no recuerdo quién fue.
Objetivamente, entonces, encuentra la sala que el tribunal adicionó el contenido de estas pruebas en relación con que las testigos señalaron a la procesada como la investigadora que recibió la entrevista a la viuda el 31 de agosto del 2008. Pero de manera alguna ello puede significar, como lo sostiene la censora, que a raíz de lo anterior se supuso la existencia de la entrevista recibida a la viuda y de ahí que se haya verificado el falso juicio de existencia por suposición que plantea. Esto justamente porque, de acuerdo con los hechos jurídicamente relevantes atribuidos a los procesados desde la formulación de la imputación, esa entrevista habría sido objeto de ocultamiento, huelga decir que pese a haberse recibido materialmente, los implicados no la aportaron como medio de conocimiento dentro de la investigación adelantada por el homicidio y tampoco se incorporó al presente proceso, por lo que resulta infundado aducir su invención en esta última actuación. Tampoco resulta viable sostener, a partir del dicho de la testigo, que como también lo afirma la demandante, por igual se supuso el ocultamiento del documento, porque en contraposición a la vacilación que mostró la testigo viuda para identificar a la persona que le recibió la entrevista, fue enfática e insistente en manifestar que sí la rindió el 31 de agosto del 2008, que fue por escrito y que ello tuvo lugar en las instalaciones de la estación de policía del municipio del Socorro, lo que ratifica en un todo su hija, ante lo cual se torna reprochable penalmente y constituye uno de los temas de prueba en esta actuación que no haya sido aducida dentro de la investigación a cargo de los dos acusados por el deceso del señor. Como contrapartida, lo que sí es cierto es que el tribunal alteró el contenido material de las declaraciones de la viuda y de la hija en los términos señalados, lo cual en principio se configura un error de hecho por falso juicio de identidad, según se precisó al inicio de este apartado. Yerro de apreciación probatoria en el que volvió a incurrir frente a la declaración de la hija en cuanto refirió a la procesada como la persona que unos días después del acto homicida de su padre fue quien se dirigió a su residencia para solicitarle el cambio de su versión inicial respecto a la hora en el que el occiso habría salido de su vivienda acompañado de otra persona. El tribunal impropiamente dio por establecido que la sindicación que hizo esta deponente, concretamente respecto del otro procesado, también se hacía extensiva a la procesada. Se abren comillas. Y es que al analizar estas declaraciones, para este tribunal no hay razón para que las testigos estén mintiendo en su relato, donde inculpan a los funcionarios de policía judicial del ocultamiento de la declaración y del cambio del contenido. Entonces no encuentra esta sala una razón para pensar que estas señoras puedan estar mintiendo al realizar los señalamientos contra los acusados. Se cierran comillas. Y es que realmente solo una de estas testigos, en específico la hija, fue quien hizo un señalamiento directo en relación con los hechos atribuidos en contra de alguno de los acusados, pero tal sindicación recayó directamente en el procesado y no en la procesada. Es más, la declarante fue recurrente y clara en manifestar, como bien lo dice la casacionista, que el primero en cita en compañía de otro hombre, no de la mujer, unos días después de haber rendido su entrevista el 31 de agosto del 2008, la visitó en su residencia con el objeto de que cambiara la hora en que su padre había salido de la vivienda donde residían. Así lo refirió la testigo. En esta parte la sentencia de la Corte retrotrae las declaraciones que en particular hace la hija como testigo durante la audiencia de juicio oral, en donde más adelante reconoció el documento suscrito por ella misma cuya fecha se alteró y insistió en que fue el procesado quien se presentó en la casa con el objeto de modificar la hora, sin involucrar en la visita a la procesada, pues quien lo acompañaba era un policía hombre. Luego, en contrainterrogatorio a cargo del defensor de la procesada, la testigo confirmó que el acompañante del procesado en aquella ocasión fue un hombre.
Entonces, de lo anterior se tiene que, a diferencia de lo que sostiene el ADWEN, primero, no es verdad que exista un señalamiento directo por parte de las testigos, madre e hija, en contra de los dos procesados por la comisión de los dos supuestos fácticos que estructuran la conducta delictiva indicada: ocultar la entrevista de la viuda y alterar la de la hija. Segundo, el único señalamiento directo obra en la declaración de la hija, pero es en contra del procesado y no de la procesada, el cual tiene que ver con haberla convencido de que cambiara una fecha de su entrevista en relación con la hora de salida de su progenitor de su vivienda el día en que fue ultimado. Y tercero, no es verdad entonces que obre una sindicación directa por parte de las testigos en contra de la procesada frente a los dos supuestos aludidos que sustentan la imputación fáctica, como se sostiene en el fallo impugnado. Cuarto, esa afirmación erige una tergiversación por adición de su dicho objetivo, siendo evidente que por los aspectos destacados se configuró una alteración material de la prueba por adición. Resulta necesario determinar si condujo a un error de hecho por falso juicio de identidad que dé al traste con el juicio de responsabilidad que recayó en la acusada, toda vez que no basta con esa comprobación, sino, como lo tiene decantado la sala, es preciso que además recaiga sobre prueba determinante frente a la decisión adoptada hasta lograr mutarla, al punto que no se pueda mantener con fundamento en las restantes probanzas que lo sustentan. Esto es, que revista de trascendencia, mediando además una vulneración de la ley sustancial por falta de aplicación o por aplicación indebida. En ese orden, si bien la sentencia recurrida es incidente para colegir la responsabilidad de la procesada, que fue quien recibió la desaparecida entrevista de la viuda, y que ésta y su hija las indicaron de la realización de la conducta, según se precisó, no fue el único fundamento probatorio en ese sentido. En efecto, para deducir su responsabilidad penal, el sentenciador también se fundó en lo afirmado por otra testigo que fungió como fiscal a cargo de la investigación por la muerte violenta del señor, cuyo dicho ratifica el de las precitadas testigos en el sentido de que, pese a haberse tomado la entrevista a la viuda, no fue aportada a la investigación que cursaba por el homicidio y que se indujo a la hija del occiso para que modificara la suya, como ellas mismas se lo hicieron saber, ante lo cual optó la fiscal por solicitar la preclusión de la investigación a favor del señor Agustín, a quien se le había procesado y privado de la libertad por la comisión del delito aludido. Asimismo, en los indicios de oportunidad y mentira o mala justificación, base probatoria que, dicho sea de paso, también soportó la sentencia condenatoria de primer grado. Ciertamente la fiscal en su declaración refirió de manera reiterada a la actitud asumida por los dos investigadores cuando los requirió por la realización de la entrevista de la viuda, respondiéndole que no era necesaria por resultar repetitiva frente a lo expuesto por la hija, afirmación que la fiscal repitió más adelante en desarrollo del contrainterrogatorio, ratificándolo después en el contrainterrogatorio por cuenta del otro defensor. Todo lo anterior lo presenta la sentencia en cuanto a los apartes de lo dicho dentro del juicio oral. Entonces, las anteriores afirmaciones de quien tuvo la dirección de la investigación comprometen seriamente a los dos procesados en la conducta por la que se les acusa, en cuanto dejan ver el interés, no solo del procesado, sino por igual de la procesada, de que la fiscal no indagara por lo que pudiera decir la viuda bajo el pretexto de que ya había sido interrogada formalmente y repetiría en una entrevista formal lo dicho por su hija, por lo que su recepción sería innecesaria. Así las cosas, la fiscal fue asaltada en su buena fe por los dos únicos investigadores a cargo de las pesquisas iniciales por la muerte del señor, cuando lo verídico era tal y como lo comunicó la viuda, y está plenamente acreditado en la presente actuación, que su entrevista formal ya había sido tomada en las instalaciones de estación de policía del Socorro, pudiéndose válidamente presumir
que en ella refirió que su esposo había salido de su vivienda hacia las 11 de la mañana del día 30 de agosto del 2008 al sitio donde fue ultimado, no hacia las 8 de la mañana, dato con el cual se involucró en el homicidio a Agustín, como así lo manifestó en su declaración dicha viuda. A lo anterior se suman, como ya se dijo, los indicios de oportunidad y mentira o mala justificación construido en las sentencias de instancias. El primero, sustentado en el hecho demostrado de que los procesados fueron los investigadores asignados para adelantar las pesquisas iniciales por el deceso violento del señor y por ende quienes realizaron los actos iniciales de esa investigación, entre otros, recopilar las entrevistas del caso, y quienes además rendían información a la fiscal sobre las diligencias efectuadas, incidiendo en el desarrollo del plan metodológico y teniendo la posibilidad de acceder, así fuera momentáneamente, a la carpeta contentiva de los elementos recaudados. Y el segundo, particularmente respecto de la procesada, al estar demostrado que no se ciñó a la verdad cuando manifestó que el día de la muerte del señor decidió no tomarle ninguna entrevista a la viuda en consideración a su alto estado de alteración, cuando está acreditado con suficiencia que tal entrevista formal sí fue recaudada en la mañana siguiente, con lo cual pretendió justificar la inexistencia de dicho acto. En resumidas cuentas, aun cuando se advierte que en la sentencia recurrida se adicionaron contenidos a lo declarado en juicio por la viuda y la hija con incidencia en la responsabilidad penal de la procesada, no se configuró para la Corte un error de hecho por falso juicio de identidad, dado que tales agregaciones carecen por sí solas de dar al traste con la declaración de justicia contenida en el fallo al obrar otros medios de prueba, juiciosamente analizados por las instancias que soportan la condena en su contra por el cargo atribuido. En esas condiciones, este cargo tampoco está llamado a prosperar. Y finalmente, en lo referido a la solicitud de casación oficiosa presentada por el Ministerio Público, la Corte lo desarrolla conforme ya se condensó en el apartado correspondiente, en donde el representante de la sociedad solicita se case oficiosamente el fallo recurrido por estar viciado de nulidad, como consecuencia de la violación del debido proceso y del derecho de defensa por no haberse estructurado correctamente la imputación jurídica de la acusación, pues tratándose de dos conductas naturalísticamente independientes, el ocultamiento de la entrevista rendida por la viuda y la adulteración de la hija, lo que procedía era atribuir un concurso homogéneo de conductas punibles y no una sola conducta de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio sancionada en el artículo 454b del Código Penal, lo cual según él comportó impunidad frente a uno de estos comportamientos y a la par afectación al ejercicio defensivo por entrañar confusión. Esto es al punto que la defensora de la procesada en la demanda de casación solo se ocupó de uno de esos supuestos. Reclama entonces el Ministerio, de esta manera, que se invalide la actuación desde cuando se formuló la acusación. Pero la Sala no está de acuerdo con la propuesta del Ministerio Público, porque razones de índole procesal y sustancial confluyen en tal sentido. Desde lo procesal, en primer lugar, porque no obstante pregona que el decreto de la nulidad tendría por objeto no solo salvaguardar el debido proceso, sino también el derecho de defensa, lo cierto es que para la Corte esto comportaría una vulneración del principio de prohibición de reforma peyorativa o peor, pues la solución pretendida resulta perjudicial frente a la situación actual de los procesados. Al respecto, empiécese por recordar que el recurso de casación que se ventila fue promovido exclusivamente por las defensoras de los procesados. Luego no es dable, por ninguna manera, desmejorar su condición actual,
¿Cómo así se verificaría si se decretara la nulidad con el fin de rediseñar la acusación para que se los llame a juicio por un concurso material homogéneo de 2 delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio de que trata el artículo 454 del Código Penal, en vez de uno por el que se los ha acusado? No se debe olvidar que la garantía de la interdicción de la reforma en perjuicio, prevista en los artículos 31 de la Constitución Política y 20 de la Ley 906 del 2004, como lo expresó la Corte Constitucional en sentencia C591 del 2005 y en varias decisiones de esta sala, amplió su rango de protección en el sistema penal acusatorio. De este modo, en la primera decisión aludida se sostuvo: la nueva articulación y estructura constitucionales del sistema acusatorio justifica extender el ámbito de aplicación de la garantía procesal de la interdicción de la reformatio in peius a cualquier situación, es decir, a toda decisión adoptada por un juez de control de garantías o de conocimiento que fuese susceptible de apelación por alguno de los intervinientes en el proceso. En tal sentido, el diseño constitucional de la garantía procesal de la no reformatio in peius conlleva a que ésta constituya, primero, un límite a la actividad del adquem en el sentido de que le está vedado agravar la pena o sanción impuesta al condenado o afectado en un proceso o procedimiento administrativo. Segundo, evite que este último sea sorprendido en una sanción que no tuvo oportunidad de controvertir. Y tercero, permita el ejercicio del derecho de defensa, ya que aleja el temor al incremento de aquella. Nada obsta, sin embargo, para que el legislador amplíe el ámbito de protección de dicha garantía constitucional a condición de que no vulnere alguna disposición constitucional, tanto menos y en cuanto el nuevo modelo procesal penal, al igual que el respeto por los derechos de las víctimas, justifican tal ampliación. En efecto, en los sistemas acusatorios existe una tendencia a limitar los poderes del superior jerárquico, a diferencia de lo sucedido en los sistemas inquisitivos, por cuanto, como lo sostiene Mayer, en estos últimos, el recurso de apelación contra la sentencia se encontraba íntimamente ligado con la idea de delegación del poder jurisdiccional que gobernaba la administración de justicia, de suerte que el poder que se había delegado en el inferior debía devolverse por completo al superior, lo que implicaba acordarle a este último amplios poderes para revisar lo decidido por el ACUO. Por el contrario, en un modelo procesal penal de tendencia acusatoria, los poderes del juez de segunda instancia se encuentran limitados por lo decidido por el inferior jerárquico. De igual manera, extender la prohibición de la reformatio in peius a cualquier situación es conforme con un principio esencial de los sistemas acusatorios, cual es la exigencia de correlación entre la acusación y la sentencia. En efecto, la imparcialidad del órgano jurisdiccional que se pretende garantizar con el principio acusatorio exige que se impida condenar por hechos distintos de los acusados o a persona distinta de la acusada. Es decir, debe existir una correlación entre el acto de la acusación y la sentencia. Asimismo, ampliar la garantía de la interdicción de la reformatio in peius constituye un medio para asegurar en mejor medida los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y a la reparación, ya que cuando ésa se constituya en apelante único, el superior jerárquico no podrá desmejorar la situación en relación con el disfrute de tales derechos amparados por la Constitución y por los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. En suma, el principio de limitación al superior se potencia mucho más en la filosofía y dinámica del nuevo sistema procesal penal, pues tratándose de un sistema de partes adquiere mayor sentido un límite para el superior.
Por lo tanto, la extensión que el legislador operó de la garantía de la no reformatio impellius es conforme con uno de los principios básicos del sistema acusatorio, cual es limitar las facultades del superior jerárquico en sede de apelación. En ese orden de ideas, la Corte declaró exequible la expresión «el superior no podrá agravar la situación del apelante único» del artículo 20 de la Ley 906 del 2004 por el cargo analizado. Por su parte, la Corte tiene discernido que incluso el decreto de nulidad puede llegar a constituir una situación desventajosa para el recurrente único, aplicable tanto en sede de apelación como en sede de casación, y por ende edificar transgresión de la mentada garantía. De esta forma se pronunció en la SP 14842 de octubre 28 del 2015, radicado 43436. Abro comillas. Finalmente, esta corporación tiene establecido que la garantía fundamental consagrada en la parte final del artículo 31 de la Constitución Política y desarrollada en el artículo 20 de la Ley 906 del 2004 también puede desconocerse a través de la declaratoria de nulidad, cuando una decisión de esa naturaleza inexorablemente conduce a desmejorar la situación del acusado que tiene la calidad de apelante único. Este último de los fallos en cita precisó: de ese modo, se sentó como premisa general que la Corte hoy reitera, bajo los supuestos de este caso, que cuando el objeto del recurso que propicia la doble instancia está asignado por el propósito de mejorar la situación procesal del imputado como apelante único, carece el superior del más mínimo poder corrector del debido proceso o adecuación de la actuación, al margen de que aduzca advertir flagrantes quebrantos o preteste defectos en el cálculo dosimétrico de la pena. La modificación oficiosa de la sentencia, aun bajo el referido supuesto de enmienda de la actuación, en todos los casos en que involucre directa o indirectamente una alteración peyorativa de la sanción, esto es, una más drástica punición o la invalidación de lo actuado con mediato idéntico efecto, está prohibida por el artículo 31 superior, pues dicha restricción constitucional no admite excepción alguna. Cierra comillas. Entonces, para la Corte, por otro lado, no cabe duda, se insiste en que aun si se le considera razón al agente del Ministerio Público, la variación de la acusación de un delito unitario a un concurso de conductas punibles representa obviamente una desmejora para la situación de los aquí procesados. Entonces trae a colación la sentencia SP 2660 de julio 15 del 2020, radicado 56194. En segundo término, la pretensión también resulta procesalmente inviable en cuanto implica vulneración del principio acusatorio, porque como ha tenido la oportunidad de precisarlo la Sala, al juez le está velado disponer la nulidad de la acusación por tratarse de un acto de parte de la Fiscalía en su calidad de titular de la acción penal y en atención al rol que adquirió con el sistema penal acusatorio. Aquí la Corte presenta las sentencias que traen esta acotación, entre otras la AP 1620 de abril 25 del 2018, radicado 49668, que contiene: por demás, la acusación en cuanto a acto de parte, condición esta que en efecto ostenta la Fiscalía en el sistema establecido en la Ley 906 del 2004, según lo ha entendido la jurisprudencia de la Sala, no es susceptible de anulación. La invalidez del proceso se advierte inconducente al dirigirse contra un acto procesal de parte, como lo es la acusación, pues tal medida extrema solo se viabiliza frente a las actuaciones de los funcionarios judiciales. Por lo tanto, las consideraciones expuestas revelan que la censura planteada deviene intranscendente y por ello esta resulta inadmisible.
y así lo ratificó en la AP 1128 de marzo 16 del 2002, radicado 61004. Con todo y en tercer lugar, para la Corte es necesario dejar en claro que tampoco le asiste razón al Ministerio Público en su propuesta sustancial de que los hechos jurídicamente relevantes sobre los que se enmarcó el juicio de imputación y el de acusación, el ocultamiento de la declaración rendida por la viuda y la alteración vertida por la hija, por ser dos situaciones ontológicamente diferenciables, según él, estructuran un concurso material de conducta descrita en el artículo 454b del Código Penal. Esto es, un concurso homogéneo de estas ilicitudes, por lo que no debieron tratarse como un solo delito, lo cual determinó para él, por demás, la impunidad de una de esas conductas, para cuya corrección se impone el decreto de la nulidad. Entonces aquí la Corte no discute que se está ante dos conductas ontológicamente diferenciables, pero ese solo hecho no significa que jurídicamente constituyan igual número de delitos que concursan materialmente, pues con esa visión se deja de lado el principio de unidad de acción, aplicable en este caso, a partir de la unidad de designio y de dolo que tuvieron los procesados en la comisión de los dos comportamientos. Sobre este concepto se ha precisado la jurisprudencia en la SP 679 de marzo 6 del 2019, radicado 51951. Unidad de acción o delito unitario. Se ha considerado que existe una única conducta, no solamente cuando está ontológica o jurídicamente es una, sino también cuando se presenta la realización de actos que constituyen una expresión de aquella, afectan un mismo bien jurídico no personalísimo, y sus manifestaciones por razón del tiempo, espacio, modo y cantidad corresponden a la consumación de la misma forma de obrar, en la que subjetivamente no hay otra fractura que desligue un acto de otro. La acción o el conjunto de actos se tratan como unidad ilícita porque corresponden a una única conducta jurídica. Resulta de la esencia para que se dé un único delito la unidad de conducta expresada por una acción o actos que reúnen las connotaciones de la conducta típica y que exista un único designio o propósito criminal. Cuando el bien jurídico tutelado corresponde a los de naturaleza personalísima, como la vida, la integridad física o sexual, cada agresión a ese interés protegido constituye una ilicitud penal, en tanto son personales, como el patrimonio económico, o impersonales, como los del carácter institucional. Si el plan o el mismo designio criminoso es predicable a las circunstancias específicas, se gestará una unidad de acción delictiva, si la conducta es solo una, o habrá delito continuado si hay pluralidad de conductas. La pluralidad delictiva en el concurso de delitos se obtiene con una unidad o pluralidad de conductas, de acción y omisión. En los casos de concurso ideal no hay solución de continuidad. Las conductas son inseparables. La situación opuesta se presenta en los casos de concurso real. Los resultados jurídicos son independientes y separables. En la pluralidad de adecuaciones típicas no opera el principio de aplicación exclusiva de una de ellas. El propósito criminal y la lesión al bien jurídico para cada ilicitud no son únicos, son escindibles y reiterados en cada una de las conductas realizadas. Para el caso en concreto, como se ve, las dos conductas desplegadas afectan el mismo bien jurídico, es decir, la recta y eficaz impartición de justicia, claramente de carácter impersonal, de suerte que su realización no estructura un concurso homogéneo de delitos. En relación con el ámbito de protección del reato de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio del artículo 454b del Código Penal, endilgado aquí los procesados, la Sala precisó
en un asunto que también viene oportuno traer a colación por su pertinencia frente al que es objeto de estudio en la SP 10741 de julio 24 del 2017, radicado 41749. De otro lado, téngase en cuenta que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde, de acuerdo al artículo 250 de la Constitución Política, adelantar la indagación y la investigación de los hechos que revistan características de un delito. En esa labor, con prontitud debe recolectar los elementos o evidencias que den cuenta de su ejecución. En ese orden, la ley faculta, de acuerdo al artículo 205 del Código de Procedimiento Penal, a los funcionarios de Policía Judicial a realizar de inmediato todos los actos urgentes consecuentes con ese propósito, como la inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. De igual modo, identificar, recoger, embalar técnicamente los elementos materiales probatorios, la evidencia física, registrar las entrevistas e interrogatorios y someter todo lo anterior a cadena de custodia. Para efectos del examen médico forense de cadáver, deben además trasladarlo a las dependencias del Instituto Nacional de Medicina Legal o en su defecto a un centro médico oficial con el fin de que se le realice la necropsia. El sistema de investigación y juzgamiento introducido con el Acto Legislativo 03 del 2002 y la Ley 906 del 2004 requiere que el material probatorio conserve su autenticidad con el fin de garantizar su aptitud demostrativa. Debe blindárselo frente a eventuales riesgos de destrucción o alteración antes de ser presentados ante el funcionario judicial respectivo. De ahí que el artículo 216 de la Ley 906 del 2004 disponga: cada elemento material probatorio y evidencia física recogidos en algunas de las inspecciones reguladas en los artículos anteriores será asegurado, embalado y custodiado para evitar la suplantación o la alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de cadena de custodia. En esa misma dirección, el artículo 254 precisa que la cadena de custodia tiene como finalidad demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física. Ahora bien, para garantizar la autenticidad de la evidencia, no es suficiente crear un sistema de cadena de custodia que asegure que el objeto recogido en la escena del delito sea el mismo que se presente ante el juez en la audiencia para su posterior valoración probatoria, en cumplimiento del principio de inmediación probatoria. Es necesario además sancionar las conductas que destruyan, ocultan o alteran el material probatorio, pues por esa vía se afecta la eficaz y recta impartición de justicia. Entendido, como se dijo en la exposición de motivos del proyecto que culminó con la Ley 599 del 2000, que no se trata de proteger solo los atentados contra la justicia en los términos de organización formal, sino todo agravio o atentado contra los mecanismos por medio de los cuales se discierne y reconoce el derecho. Protección esta que se extiende al concepto estructural de justicia, en tanto se quiso amparar toda actuación destinada a prodigarla. La justicia que se protege es la material, no la formal, pues corresponde a uno de los fines esenciales del Estado, conforme con el preámbulo de la Constitución, y sobre ella opera el interés general de la sociedad y el individual. De esa manera, tras la expedición del nuevo Código de Procedimiento Penal, en orden a garantizar el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, bajo el título de Delitos contra los medios de prueba y otras infracciones, en la Ley 890 del 2004, el legislador penalizó varias conductas encaminadas a salvaguardar el adecuado desarrollo del proceso penal a través de la integridad del material probatorio susceptible de recaudar y de llevar a la actuación, dentro de las cuales figura la referida al ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Por lo tanto, la solución dogmáticamente correcta que se debe adoptar para el caso de la especie, por consiguiente, no es la sugerida por el señor agente del Ministerio Público, con los inconvenientes procesales ya referidos que ello contrae,
sino la de entender que se está ante una única conducta, porque los procesados, de acuerdo con los hechos jurídicamente relevantes que se les atribuye, lo que pretendían, a través del ocultamiento de la entrevista que se le tomó a la viuda y a la alteración de la hija, era la de mostrar resultados positivos en la investigación que en sus albores tuvieron a su cargo por la muerte violenta del señor, incriminando para ello al señor Agustín, quien por cuenta de las evidencias recolectadas fue imputado y acusado de ese homicidio, por lo cual también estuvo privado de la libertad. Para ello era necesario, de manera complementaria, desaparecer la primera pieza probatoria y alterar la segunda, con el objeto de que no saliera a flote la verdad de la hora de salida del occiso de la residencia que compartía con las testigos. Se trata de dos conductas guiadas por ese mismo propósito y que por lo mismo configuran una sola conducta, como lo ha hecho ver la jurisprudencia, particularmente al abordar el fenómeno en el delito de prevaricato, fijando algunas reglas que resultan aplicables a este caso, como así lo desarrolló la sentencia SP 641 de marzo 3 del 2021, radicado 49197, teniendo como referente la SP 049 de enero 27 del 2021, radicado 54646. En ese asunto, la sala concluyó que existía una única conducta de prevaricato por acción respecto de la sentencia y el auto que la aclaró. Ambas decisiones manifiestamente contrarias a la ley, en tanto que ambas decisiones realizan el mismo tipo penal, corresponden a una misma finalidad y guardan una relación de dependencia, por razón de la materia de que tratan y de la situación que deciden contra la ley, hasta el punto que la posterior no se aplica sin el necesario vínculo con la precedente. Estos fueron los argumentos de la sala. Según lo anterior, para determinar si se está ante una conducta o ante un concurso de conductas punibles, un elemento fundamental a establecer es si las decisiones se refieren o resuelven un mismo tema, o si tratan de situaciones diversas que se presentan en un mismo proceso judicial. Pues bien, en ese giro se ha explicado que ónticamente siempre es posible separar las conductas y escindirlas si se tratan como cosas. Los hechos sociales se interpretan como cosas en el giro durkheimiano, mas ese método es inadmisible tratándose de conductas que tienen como base un mismo supuesto fáctico y jurídico. Ello significa que no porque los actos sean separables naturalísticamente, esa sola circunstancia implica que se esté ante un concurso de conductas punibles, puesto que se trata de temas valorativos y no de meras constataciones empíricas. Lo esencial, de acuerdo con el argumento central de las providencias citadas, es que una y otra decisión, como actos, no como conductas autónomas, realicen el mismo tipo penal, correspondan a la misma finalidad y tengan una relación de dependencia por razón de la materia de que tratan y de la situación que deciden contra la ley, hasta el punto que la posterior no se explica sin el necesario vínculo con la antecedente. En esos términos se puede observar que los casos resueltos por la sala en dichas decisiones, la autonomía de las conductas se cifraron en el hecho de que los autos fueron proferidos para resolver temas conexos e incluso ejecutados con la misma finalidad, pero independientes en su fundamentación fáctica y jurídica. Esa constatación de la relación de dependencia entre los diversos actos denota la postura jurisprudencial que ayuda a determinar si desde lo valorativo, que no desde lo meramente fenomenológico, se está ante una acción o ante un concurso real o material de conductas punibles, que es lo que permite, para el caso que aquí se trata, de corroborar la primera opción. Pues como ya se dijo, los dos comportamientos individualmente considerados eran necesarios para que los investigadores consiguieran el propósito perseguido de mostrar resultados en la investigación por la muerte del señor. No era
suficiente con ocultar la entrevista de la viuda si no se adulteraba la de la hija y viceversa, para así evitar que quedara en el expediente cualquier dato que diera cuenta de la verdadera hora en la que el occiso salió de su vivienda y con ello dar muestras de una investigación consistente que comprometía al señor Agustín en el susodicho homicidio. Así las cosas, fue del todo atinada la adecuación de la conducta desde la imputación, la acusación y en las sentencias de instancia, como una sola acción y no como una pluralidad de acciones concursales, esto a la luz de los derroteros señalados, totalmente coherentes con su imputación para los dos procesados, a títulos de coautores, como fue necesario precisarlo en la audiencia de acusación. De seguirse la postura del representante de la sociedad en el sentido de que configuran un concurso homogéneo de conductas punibles de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio del artículo 454b del Código Penal, por demás, se incursionaría en abierto desconocimiento del principio del non bis in idem, así como lo indicó la Sala en la sentencia SP 2339 de julio 1 del 2020, radicado 51444. Ahora, cuando se tiene la percepción equivocada de que se ha incurrido en un concurso ideal porque dos tipos penales parecen regir por igual un comportamiento criminal, en la medida que bajo el presupuesto de unidad de acción, la conducta en realidad se ajusta formal y materialmente al desvalor de un solo injusto, se desciende al ámbito del concurso aparente o impropio de tipos. En esa disyuntiva se ofrece oportuno acudir a unos principios de solución, concretamente a los de especialidad de consunción o absorción y subsidiariedad, ampliamente difundidos por la doctrina y la jurisprudencia a efectos de seleccionar la norma que verdaderamente recoge el acontecer humano, para evitar que la persona sea sancionada varias veces por un solo comportamiento penalmente relevante. Garantía del non bis in idem. Para la Corte, en lo que sí le asiste razón al señor representante de la sociedad es que el caso objeto de estudio no se relaciona con el denominado delito complejo. ¿Qué ocurre cuando el legislador fusiona dos o más conductas punibles en una sola de mayor gravedad, así se les tomara de forma independientes? Esto de acuerdo a las sentencias SP 5 de diciembre del 2017 radicado 25931 y SP del 24 de julio del 2007 radicado 27383, bien como elemento integrante de ese o como circunstancias de agravación punitiva, lo que puede diferenciarse de que se conciba la conducta punible del artículo 454b del Código Penal como compleja, como así lo ha referido la Sala al abordar el delito de violencia intrafamiliar, al señalar que se puede estructurar mediante un solo acto o la suma de varios actos. Entre muchas, esto lo contiene la sentencia SP 3274 de septiembre 2 del 2020, radicado 50587, siempre y cuando contemplen el mismo desvalor de acción y resultado y se quebrante un único bien jurídico. Y ya para finalizar, no es cierto el argumento del no recurrente con el cual el supuesto error de adecuación de reducir a una sola conducta punible el accionar de los procesados afectó el derecho de defensa por generar confusión, como según dice, se pone de manifiesto en el libelo de casación presentado por la defensora de la procesada al dirigir su ataque contra una sola expresión delictiva jurídicamente considerada y dejando la otra de lado, sin que especifique cuál. Cuando para la Corte lo que se advierte de los dos cargos formulados que ya fueron objeto de análisis es que la censora siempre tuvo en claro que la imputación se construyó a partir de los dos supuestos fácticos reprochados, consistentes, se reitera, en el ocultamiento de la entrevista de la viuda y la alteración de la hija. En consecuencia de lo expuesto, deviene inane para la Corte la solicitud de casación oficiosa elevada por el agente del Ministerio Público.
Y en mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación penal, resuelve no casar la sentencia impugnada. Y ya siendo todo por este capítulo, los invitamos entonces a suscribirse a nuestro canal y a escucharnos en otro próximo episodio.